el evangelio de amor. Y te daré una nueva vida. Por donde anden tus pies, en donde lata tu corazón, estás llamado a llevar a todos el evangelio de amor, porque yo soy redes, tú eres redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Yo soy redes, tú eres redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Redes que se echan al mar desde la barca del Salvador, almas que hay que ganar para la gloria de nuestro Dios. Yo soy redes, tú eres redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Yo soy redes, tú eres redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Tú eres redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Deja de pescar peces y yo te transformaré en un pescador de hombres. Por donde anden mis pies, en donde lata mi corazón, estoy llamado a llevar a todo. Buenas noches, familia de Redes Anclados en Cristo. Me presento, mi nombre es Marcos Martínez Martínez, seminarista del tercer año de la etapa discipular. También nos acompaña nuestro compañero. Hola familia de Redes Anclados en Cristo, muy buenas noches. Me presento, soy el seminarista Juan Carlos Carmona Hernández, perteneciente al primer año de la etapa discipular. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. El día de hoy les traemos un tema pues muy importante y muy vistoso, ya que pues en este tiempo tenemos pues muchas festividades de nuestra Madre, la Virgen María. Para ello, en este tema, la Virgen María como guía en nuestra vida de fe, nos acompaña una persona muy distinguida entre nuestra iglesia, entre nuestra arquidiócesis y en nuestro seminario, y también en nuestra vida de fe. Nos acompaña nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Carlos Patrón Won. Es un placer que esté aquí con todos nosotros, con el equipo de Redes y todos los seminaristas, pues que hacen a este fin algo especial. Para ello, Monseñor, antes de iniciar con la ronda de preguntas y todo esto, vamos a pedirle a usted si nos puede dar inicio también con una oración, invocando la presencia de María. Te agradezco mucho, Marcos. Gracias, Juan Carlos, también, y a todo el equipo de Redes Ancladas en Cristo y a todos los seminaristas por esta oportunidad de estar con ustedes. Yo generalmente les veo y les escucho los miércoles, pero ahora estoy en vivo con ustedes y hablando de un tema que está en el centro de nuestro corazón, de nuestro seguimiento a Jesús y a la Virgen María. Pues vamos a aprovechar esta invitación a la oración para hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues agradecemos, Señor, todo este tiempo maravilloso de gracia y bendición que estamos viviendo, que es el Adviento, especialmente la semana en que nosotros hemos celebrado a nuestra buena Madre María como María Inmaculada, Inmaculada Concepción, la patrona de nuestra arquidiócesis, y vamos a celebrar a nuestra Madre Morenita, la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre. Haz que todo lo que vayamos a platicar el día de hoy sea aquello que tu Espíritu Santo suscite en nuestro interior y que también pueda ser transmitido, escuchado
y actualizado en tantas personas que van a escuchar y ver este programa. Que la Santísima Virgen María, como siempre, nos acompañe como buena mamá y haga que todas nuestras palabras, acciones y trabajos, nuestros sueños y nuestras realidades sean para ser mejores discípulos misioneros de su Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor, por estas bellas palabras a nuestra Madre María Santísima. Y bueno, ya estando en este momento de oración y de profundizar en la imagen de María Santísima, pues pasaremos a la primera pregunta. Ya vemos o notamos, ¿no?, que a lo largo de toda nuestra tradición cristiana, ¿no?, a lo largo de toda nuestra fe católica, pues la Iglesia ha hablado mucho sobre la maternidad espiritual de María Santísima, ¿no? Ahora, pues ya para dar inicio a estas preguntas, cómo nosotros como fieles, como laicos, especialmente para nuestros hermanos que nos ven desde sus redes sociales, ¿no?, cómo experimentar esa maternidad de María Santísima en nuestra vida diaria. Marcos, gracias por la pregunta, porque hay un momento clave en la vida de Jesús, un momento de la redención, donde aparece María junto al discípulo amado, que era el más joven, y un grupo muy pequeño de mujeres. Es decir, al final de todos los años de predicación de Jesús, de mostrar la revelación del Dios amor, al final, ahí en la cruz, en la pasión muerte, se queda Jesús con María, con un discípulo, el más joven, y algunas mujeres. Y allí es cuando Jesús, antes de morir, aparecen los deseos más profundos y el corazón que dice todo de Jesús. Y allá es cuando a ese discípulo amado le dice a Juan, allí tienes a tu madre, y a María, ahí tienes a tu hijo. Esas palabras de Jesucristo marcan toda la vida, no únicamente del discípulo Juan, sino de todos los discípulos misioneros de Jesús, es decir, de todos los cristianos. Toda la vida, la tradición de la Iglesia, desde las primeras comunidades, estuvo ligada a esta maternidad de María, que el propio Jesús nos regaló a su mamá, nos dio a su mamá. No únicamente como aquella que estuvo cuando inicia la Iglesia en Pentecostés, no únicamente aquella que estuvo como ejemplo de discípula, siempre escuchando a Jesús, sino nos la da para que en la Iglesia y en la vida de todos los que vamos a seguirlo, ella nos acompañe, nos guíe. Entonces, esta parte es central. Yo tengo mamá porque el propio Jesús me dio a su mamá. Y es muy hermoso pensarlo, pero muy, muy fuerte en la fe y en la confianza, porque cuando celebramos la Inmaculada Concepción, toda la tradición y toda la teología y la cristología nos dice que Dios preservó del pecado, de la mancha, porque se escogió a la mejor mamá, pero también nos escogió a la mejor mamá. Es decir, preparó a María no únicamente para ser su mamá, sino la mamá de todos nosotros. Y es allí donde nace esa relación tan cercana, tan tierna, pero tan eficaz. Porque la relación que tenemos nosotros, los seguidores de Jesús, con María es algo real, algo efectivo, algo que vivimos todos los días. El Concilio Vaticano II dice esto, que la devoción mariana, nuestro amor a María, se expresa en toda su madurez, en toda su belleza, cuando nosotros imitamos las virtudes de María. Es decir, el modo como vivió María. ¿Y las virtudes cuáles fueron? Evidentemente la fe, la total confianza en Dios, la obediencia a todos los planes y proyectos de Dios, y sobre todo el amor, el servicio. ¿Sí? Entonces, seguir a María, amar a María, es prácticamente asegurarnos un camino concretísimo para llegar a Jesucristo.
porque ella asumió en su vida misma de todos los días qué significa seguir a Jesús, ser fiel a Jesús. Entonces, eso es lo primero. La maternidad de María nos coloca al centro a Cristo. Por eso, cuando se estudia Mariología en teología, lo que van a estudiar ustedes, con la gracia de Dios, ¿sí? María está directamente ligada a Cristo, a la cristología, todo lo que es Cristo, y por supuesto a la eclesiología, a lo que es la iglesia. ¿Sí? Porque María es madre también de la iglesia. Ahora, esa relación que tenemos con María es una relación de confianza total, filial. Y creo que todos nosotros experimentamos eso. Confiamos en María y María intercede, María ayuda, María protege. Y esto lo saben muy bien las mamás, nuestras mamás lo saben, porque nuestras mamás que nos han tenido en su seno, toda la existencia están pensando en sus hijos. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Si comió mi hijo? ¿Si está seguro mi hijo? Sí. No importa la edad que tengamos, ¿sí? Somos siempre mamás. Y las mamás, y a veces los papás, quieren como asegurarse de proteger a sus hijos. Y lo más bonito es que las propias mamás y papás descubren que cuando consagran y entregan a cada uno de nosotros, a María, ¿saben? La gran mamá, la mamá del cielo, ella puede cuidarlo, puede protegerlo, puede acercarlo siempre a Jesús y puede hacer todo lo que está de la parte de Dios, de todos los santos, de ella misma, para que cada uno de nosotros responda al llamado de Jesús, al seguimiento de Jesús. Que seamos como Juan el joven, muy cercanos a María y muy fieles a Jesús. ¿Sí? Entonces, creo que Juan nos representa a nosotros. Primero, entonces, es algo que el propio Jesús quiso, está en el Evangelio. El Vaticano II y todos los documentos de la Iglesia nos hablan de qué es la verdadera devoción mariana, nuestra confianza filial, y está también, ella es el ejemplo más claro de cómo escuchar la palabra de Dios, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. Y cuando nosotros meditamos de María, ese ejemplo del rosario que practicaremos al rato, es prácticamente todo lo que hacemos en el rosario es centrado en los misterios de la vida de Jesús. No hay en ningún momento una situación, una circunstancia donde María se separa de Cristo. Por eso es automático que María es el camino más directo y más fácil para llegar a Jesús, y con Jesús pues cumplir los planes y proyectos de Dios. Entonces tenemos una buena mamá, nos cuida, nos proteja, ¿sí? Nos guía, nos ilumina. Sí, monseñor, pues esta parte, ¿no?, que usted mencionaba de que pues está escrito, ¿no?, en las escrituras, con estas materias, ¿no?, de la cristología, eclesiología, pues sabemos que María nos acompaña, ¿no?, está siempre con nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida también espiritual. Y pues también usted mencionaba algo sobre la devoción, ¿no?, a María, que el concilio propone cumplir las virtudes que ella que ella misma realiza en su vida, ¿no? Por eso la segunda pregunta va relacionada sobre la devoción mariana, porque la pregunta dice: ¿qué papel juega la devoción a María en el fortalecimiento de la fe personal y en la vida comunitaria de la Iglesia? Excelente. La relación con María tiene un impacto directo con cada uno de nosotros como personas, pero también como comunidad. Como personas, es la vía segura de que nuestra identidad de ser hijos e hijas de Dios la vamos a cumplir. Segundo, que nuestra identidad de ser de Cristo, llamamos a ser cristianos, discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo, también se va a cumplir. Y tercero, que siguiendo a María, nosotros nos abrimos a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque tú, Marcos, tú, Juan Carlos, yo, tenemos que tomar decisiones en la vida, todos tenemos que tomar decisiones. Entonces, tenemos que contar con la ayuda superior del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente nuestra devoción personal con María hace que nos relacionemos con Dios Padre, porque expresa todo el amor de Dios, la ternura, la misericordia de Dios Padre.
nos relaciona directamente con Jesús, con su Hijo, y nos abre a la acción del Espíritu Santo. Entonces, diría que en nuestra devoción, todo lo que es mariano nos hace totalmente trinitarios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso esa canción tan hermosa, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa canción de Dulce Madre contiene toda esa verdad teológica. ¿Sí? También, ella es un modelo maravilloso de santidad. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es la santidad? La santidad es vivir cada día según los planes de Dios. Y entonces ella es una mujer como lo que pasó con San José, es un modelo de santidad para nosotros. Por otra parte, son modelos muy concretos porque todo lo que aprendemos del Evangelio podemos referirlo a María en relación a la fe, a la confianza, a la entrega, al servicio, a la donación. ¿Sí? Por otra parte, ella consuela, ella ayuda, ella comparte la vida, camina con nosotros. ¿Sí? Esto es a nivel personal, pero esto se hace más grande porque en la familia, comenzando con nuestra propia familia, la familia de Dios, la familia cristiana, que es la iglesia, y también la gran familia humana, María nos une. A mí me encanta ver ir a la Basílica de Guadalupe. Simplemente a sentarse y contemplar y sentir el consuelo, la paz de María de Guadalupe, pero el fenómeno de lo que hace María a nivel comunitario. La Basílica de Guadalupe es lo que todas las iglesias deberían ser, la Iglesia Católica debe ser, y lo que el seminario pretende ser, una casa de todos. Porque tú ves que toda la gente que va a la Basílica de Guadalupe, no importa la edad, no importa el color de piel, no importa el nivel cultural o académico, ni siquiera a qué partido político pertenece, ¿sí? o cualquier división que se haga a nivel económico, social, político, etc. No importa, todos tienen un lugar en la Basílica de Guadalupe. Y todos nos referimos a María como mamá. Y ahí nadie se pone sobre la Virgen, ¿no? ¿Sí? Y también hay una parte que me fascina de la Basílica de Guadalupe, que estoy colocando esto como un ejemplo, que es lo que hace María, no únicamente en la Basílica de Guadalupe, sino en la vida con nosotros, que la gente que va a visitar a la Virgen termina confesándose y celebrando la Eucaristía. ¿Se han fijado en eso? Sí. Dice, vamos a visitar a la Virgen, pero todo el mundo se queda en la Eucaristía, escucha la palabra de Dios, se confiesa, comulga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace María? María realmente nos congrega, nos hace iglesia, nos hace comunidad. Y María como mamá hace que nos tratemos como hermanos y hermanas, todos hijos e hijas de Dios, todos seguidores de Jesús, todos bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, María tiene esta característica, la devoción mariana realmente une todas las diversidades y hace que la iglesia sea una gran familia donde aceptamos que somos todos muy diferentes, pero tenemos una sola mamá y, como dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, que es Jesucristo. Sí, Monseñor, y pues bueno, hablando sobre la devoción a María Santísima, notamos que pues ella, ¿no? como se nos dice, ¿no? Igual en nuestra historia de fe, que pues María es camino también, María es escalera, ¿no? Para llegar a Cristo. Y pues también dentro de pues de esta devoción, ¿no? Encontramos este aspecto que nos decía anteriormente, ¿no? El Santo Rosario, ¿no? Que pues lejos de ser nada más un acto meramente piadoso, ¿no? Contiene una carga espiritual muy alta, ¿no? Por lo que nos decía, en este rosario se nos muestran los misterios vivos de todo el proceso de Jesucristo, ¿no? Desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección y todo lo que vendrá de ahí después, ¿no? Entonces es así como necesario preguntar qué papel tiene la oración del rosario, ¿no? En la vida espiritual de cada católico comprometido con su vocación específica. Sí, el rosario es evangelio. Y aquí esta pregunta sobre el rosario me permite hablar de la gran labor y papel y misión de María como evangelizadora.
ella ha evangelizado a todos nuestros pueblos. Bueno, la Virgen de Guadalupe es un ejemplo porque ha evangelizado a toda América, del norte, centro y sur, ¿sí? ¿Sí? Pero también podemos hacer un estudio de cómo cada nación, cada cultura tiene una advocación mariana, una devoción mariana. ¿Y qué es lo que ha hecho María? María coloca el Evangelio al centro, la buena noticia, la persona de Jesús. Y dentro de ese camino de evangelización, esa pedagogía mariana de María de evangelizarnos, está el rosario. ¿Por qué rosario? Porque el rosario nos permite, primero, orar con las palabras de Jesús, el Padre Nuestro. No nos podemos olvidar del Padre Nuestro, ahí está todo. Pero también el Ave María, todo lo que es el Ave María, es un cántico no únicamente a María, sino lo que Dios ha hecho en María y quiere hacer en nosotros. Y entonces, en esa oración tan sencilla, que parece repetitiva, no es una repetición, es entrar en una sintonía de corazón, de pensamiento, de sentimiento, de confianza con María y con Dios. ¿Por qué decimos que es el rosario, la devoción al rosario, totalmente evangelizadora? Porque meditamos los misterios gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos, que son meditaciones muy sencillas, pero muy concretas y exactas de lo principal del misterio de Cristo. Entonces, a mí, por ejemplo, me fascina el rosario, que puedes rezarlo en cualquier lugar, hasta callado, ¿no? Cuando uno camina, está en el autobús, cuando la gente está pensando que no está haciendo nada, se está haciendo mucho, está rezando. Y cuando estás rezando y repitiendo interiormente Padre Nuestro, Ave María, te vas, por ejemplo, a mí me ha pasado que estás caminando, estás rezando, o estás en el coche y estás rezando y te vas en el sentido que empiezas a meditar, por ejemplo, la Anunciación, o la Visitación, o el momento de la crucifixión. Es decir, pasajes del Evangelio concretísimos y que después te lo aplicas a tu propia vida. Sí. Aparte de que el rosario es una pedagogía para entrar así como calmarse, tranquilizarse. Porque a veces nosotros no sabemos que estamos un poco acelerados o perturbados o ansiosos. Entonces cuando uno comienza a repetir el Padre Nuestro y Ave María y a sintonizar con los misterios que meditamos en el rosario, pues hay un efecto inmediato de conexión en la oración. Y también está el otro elemento, que en el rosario siempre estamos pidiendo la ayuda, la protección de María, o agradeciendo. Pero lo interesante es que en el rosario no pedimos nada más para nosotros, estamos pidiendo para otros. Yo cada vez que rezo con otros el rosario, me llama mucho eso la atención, que vamos a pedir por tal enfermo, por tal familia, por tal seminarista, por tal sacerdote, por tal comunidad. El rosario nos abre a relacionarnos con Dios, orar con otros, pero lanzarnos a orar para otros. Y esto es evidentemente una gran pedagogía y enseñanza de la Virgen María. Porque María primero no tuvo para sí a Cristo, sino lo dio y entregó. Y ella se hace intercesora permanente, cuidadora permanente, con el corazón y la mirada en Cristo y a nosotros, sus hijos. Pero ella nos enseña a mirar a Cristo y a mirar a nuestros hermanos, porque incluimos en el rosario a hermanos y hermanas nuestras. ¿Sí? Ese es algo, en síntesis, yo podría recomendar el rosario. Y la gran ventaja del rosario, lo puedes rezar con otros o solo, en cualquier lugar, vocalmente o interiormente, y además puedes rezar pedacitos como tú quieras, ¿no? Sí. También a mí me ha pasado, por ejemplo, yo este anillo es muy sencillo, que es el anillo episcopal, que es el que me regalaron, y me regalaron unos amigos, y que es el único que tengo, el día de mi ordenación episcopal. Es muy sencillo, porque tiene esta cruz y aquí estas 10 rueditas que son las 10 Aves Marías.
Entonces, yo puedo estar jugando con mi anillo episcopal y puedo estar rezando el rosario. ¿Sí? Pero así cualquiera. A veces uno está rezando el rosario y jugando con los dedos. ¿Sí? ¿Sí? También, ¿no? ¿Sí? O lo que tú quieras. ¿Sí? Generalmente uno también aprende a tener rosario a mano, ¿no? Pero no es necesario. Muchas veces, si por alguna razón no lo tienes, te sirve todo. Los dedos, lo que tú quieras. Pero también, me imagino les habrá pasado a ustedes que de pronto pierden la cuenta de cuántos Aves Marías y Padres Nuestros, porque te quedas meditando sobre un misterio. Eso también es válido. ¿Sí? Y lo otro también es válido, que pronto dije, pues a los niños digo, no, con lo que quieras rezar, comienza con una lección del rosario, comienza con un Padre Nuestro, el Ave María, tú comienza con algo. Esto es como ciertos productos que uno comienza con uno y ya después ya no para. ¿Sí? Para enganchar, dice. Exacto, para enganchar. Bueno, Monseñor, también otra pregunta que quisiéramos hacerle, esta va un poquito más relacionada hacia su persona. En su experiencia y vocación específica a la que usted ha sido llamado, pues usted también cómo vive esa devoción mariana y cómo pone su confianza como fiel intercesora hacia María. Bien. Una cosa que yo, que cuando trato de hacer memoria, y a veces en la homilía lo digo, que pensemos cuándo fue la primera ocasión de bebés que pudimos distinguir o saber de Jesús y de María. ¿A qué edad? ¿En qué momento? Que seguramente fue antes de los primeros meses o el primer año. Sabíamos distinguir entre un juguete y la imagen de la Virgen y de Jesús. Esa diferencia que hace un bebé, un niño, es tremendo, es muy fuerte. Porque el otro es un carrito, es juguete, es una porquería, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Y se juega con ello. Pero esa imagen es Jesús, es Dios. Y esa imagen es María, tu mamá. ¿Con qué quiero decir esto? Que si uno es sincero y te pregunta, ¿desde cuándo comenzó tu relación con María y con Jesús? Pues la verdad, antes de mi propia conciencia. Porque recibimos, tú y yo, pues la mayoría de nosotros recibimos el bautismo no como regalo antes de ser conscientes, ¿sí? Pero cuando fue creciendo la conciencia, fue creciendo. Ahí el Espíritu Santo estaba haciendo lo suyo. Y yo digo, si me preguntan desde cuándo, pues yo tengo que ser sincero. No recuerdo en ningún momento de mi existencia donde yo no haya pensado en la Virgen María ni en Jesús. Aun cuando en la adolescencia o en la juventud uno se aleja y tiene sus cosas, ¿no? Pero finalmente el alejarte, el rebelarte, es porque está dentro, ¿sí? Porque hay una relación. Las relaciones son cuando somos muy amigos, pero también cuando nos peleamos, cuando nos reconciliamos, pero hay una relación. Entonces, yo te podría decir en toda mi vida, yo agradezco muchísimo a la familia, a mis catequistas, a los hermanos maristas, a religiosas, religiosos, sacerdotes, que me enseñaron con su vida a amar a María. Y nunca olvidar de María. Eso sí, te puedo decir que también me olvide de lo que sea, pero todos los días, siempre, María viene en varios momentos, ¿sí? Y está por todas partes. No hay ninguna casa católica aquí en México que conozca que no haya una imagen de la Virgen, ¿sí? Inclusive nosotros lo vemos, las estampitas de la Virgen de Guadalupe, además están en la cartera, están en el bolsillo, están por todas partes, ¿sí? Están pegadas en cualquier parte. En el cuarto de ustedes, me imagino, debe estar, o en sus libros, ¿no? Sí, a mí las estampitas de la Virgen siempre me gusta meterlas en la Biblia, en el libro, ¿no? Y tienen un significado. Pero también tú ves en los coches y en los camiones que ponen un rosario, ¿sí? Entonces, la Virgen María está siempre presente, diría. En mi vida ha estado siempre presente. Claro que yo sí puedo decirte que en momentos muy definitivos, cuando
tenía que tomar la decisión de ir a un retiro vocacional, cuando tuve que tomar la decisión de dejar medicina, hablar con mis papás, entrar al seminario, las cosas que uno vive en el seminario, ustedes saben, ¿sí? Es otro tema. Todo lo que se vive en el seminario, María ha estado presente. Y agradezco mucho que siempre, en nuestras capillas, siempre está la Virgen María. ¿Sí? No hay espacio en el seminario donde María no esté presente. ¿Sí? Pero en mi vida sacerdotal ni qué decir, en la vida episcopal tampoco. Pero yo diría, no hay un solo día en que yo no piense en Dios y en la Virgen. Y eso yo lo he visto como experiencia personal, pero también lo he aprendido de otros. Si tú haces sintonía con Dios y con María, con Jesús y con María, haces sintonía con todo tu entorno. ¿Sí? Con tus hermanos, tus hermanas, con la naturaleza, con toda la realidad que te toca vivir. Entonces, si me preguntan qué papel ha jugado María, pues juega María un papel fundamental todos los días, en cosas muy pequeñas, muy sencillas, sí, sencillísimas, hasta decisiones de fondo, dudas de fondo. Cuando uno entra en crisis, ese es otro tema para hablar, ¿no? Ese tema, ¿no? Entras en dudas. A mí María me ha colocado en mi lugar. Me da luz y me da fortaleza, su ejemplo. Y también la confianza que uno tiene, ¿sí? Porque María, una de las virtudes de María era esto. María no tenía que entender todo, pero sí confiaba totalmente. ¿Sí? Y con lo que entendía, podía confiar. Eso yo lo aprendí y lo aprendo de ella. Todo lo que tú entiendas de los planes de Dios te sirven para confiar más en Dios, y confiar más en Dios te ayuda a entender más a Dios. ¿Sí? Pero es una dinámica típicamente mariana, cuando hace 2 o 3 preguntas en la anunciación y después dice que está perturbada, que preguntas, hace unas cuantas y pregunta y después dice, hágase mi según tu palabra, así, confío. ¿Sí? Sí. Y porque confía, comienza a entender más. Entonces, la dinámica de vocacional, como la vida cristiana, ¿no? Con todo respeto a la filosofía y a la psicología y otra serie de cosas que tienen su verdad, tiene una dinámica especial. ¿Sí? Entonces, pero María es experta en esto. Un poquito decirles, yo no puedo encontrar una vida, no puedo encontrar un solo día en las cosas muy sencillas, pero también en las cosas definitivas, fuertes de mi vida, donde no esté María. Y también lo tengo que decir, yo no veo ninguno de mis servicios como sacerdote, como cristiano, como obispo, desligado de María. Por alguna razón la saco a relucir, por alguna razón, ¿sí? No puedo, yo no puedo, de alguna manera directa o indirectamente, hacer referencia a María por la propia experiencia que ella me ha hecho cristiano, me ha hecho sacerdote y me ha hecho obispo. ¿Sí? Muchas gracias, Monseñor, por sus palabras y creo que son un gran testimonio de fe, ¿no? Y de este encuentro pues que ha tenido personal con Cristo a través de nuestra Madre María Santísima, ¿no? Y pues le queremos agradecer pues este momento y pues también decirle que vamos a tener una pausa, ¿no? Sí. Igual a nuestra familia de Redes Anclados en Cristo, vamos a tener una pausa, en un momento regresamos. Transmitiendo en vivo desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa, Redes Anclados en Cristo. En un momento regresamos. Transmitiendo en vivo desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa, Redes Anclados en Cristo. En un momento regresamos. Transmitiendo en vivo desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa,
Redes anclados en Cristo. En un momento regresamos. Transmitiendo en vivo desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa. Redes anclados en
Transmitiendo en vivo desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa, Redes Anclados en Cristo. En un momento regresamos. Transmitiendo en vivo desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa, ¿Estás en sintonía con Redes Anclados en Cristo? Un programa para reflexionar, aprender y crecer en tu fe. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok, X, Spotify y YouTube Como Redes Anclados en Cristo. Continuamos. ¿Estás en sintonía con Redes Anclados en Cristo? Un programa para reflexionar, aprender y crecer en tu fe. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok, X, Spotify y YouTube Como Redes Anclados en Cristo. Continuamos. Estamos de regreso, familia de Redes Anclados en Cristo. Nos acompaña nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong. Hace rato platicábamos, Monseñor, sobre pues esta devoción a María Santísima, sobre cómo ha actuado en su vida de fe, en su vida sacerdotal y episcopal, ¿no? Y bueno, también va correspondido a la siguiente pregunta. Ya pues lo hemos tenido aquí varios años, ¿no? Y pues también ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Bueno, personalmente, pues hacia usted, ¿no? De cómo pues a lo largo de todas estas misas, ¿no? Que pues vamos viendo, ¿no? Que usted pues nos preside, ¿no? A través de todas estas pues celebraciones que se van teniendo. Usted siempre va acompañado de María, ¿no? Y también de una frase muy especial, ¿no? que pues ya se ha hecho célebre, ¿no? Creo que en toda esta grey, ¿no? De Jalapa, y también entre los seminaristas, entre pues todos, ¿no? Los catequistas, los niños, los monaguillos, ¿no? Ya se saben esta frase célebre, ¿no? De con María todos discípulos misioneros de Jesucristo. Ahora, esta frase que usted normalmente pues repite, ¿no? En cada una de sus celebraciones, que pues demuestra, ¿no? esta fe viva y también esta gratitud, ¿no? De cierta manera que pues tiene hacia María Santísima. Esta frase ya es sin duda una parte de nuestra iglesia de Jalapa. Ahora, ¿cómo es que surge esta frase y cuál es el propósito que usted tiene para recordarla constantemente? Bien, surge del Evangelio, todo surge del Evangelio. Ustedes meditan los 4 evangelios, ¿sí? La palabra de Dios, lo sé que son buenos, que su oración es muy fácil del Evangelio todas las mañanas. Y después cuando uno estudia los evangelios se da cuenta que Jesús llama y envía. Y el llamado, que es muy personal, es para formar una comunidad en torno a Él como maestro. No el maestro rabí de los judíos, sino el maestro de vida. Entonces, prácticamente, todos los que entran en contacto con Jesús, los seguidores de Jesús, de los apóstoles y después todos los demás, son realmente discípulos, aprendices. Hay un solo maestro, una sola guía, ¿sí? Que es Cristo. Entonces, somos discípulos. Y misioneros porque siempre nos envía. Uno ve en los pasajes evangélicos que inclusive hay un momento donde hay unos discursos misioneros y después los envía
unos envíos, así como el apostolado de fin de semana, ¿sí? Los envía unos días y después regresa. Pero todo eso que vivió Jesús era para el gran envío. Yo creo que nunca imaginaron los primeros discípulos apóstoles para qué era ese entrenamiento, porque después de su muerte, su resurrección, asciende a los cielos y prácticamente nos deja todo, toda la chamba. ¿Sí? Prácticamente nos dice, ya, yo me siento a la derecha del Padre, voy a interceder por ustedes, voy a rezar por ustedes y les voy a enviar el Espíritu Santo. Pero ya es un envío total. ¿Sí? Eso aparece en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Esa es la vida de la Iglesia, vida de todos bautizados. Somos discípulos misioneros. Esa es la realidad. Ahora, ¿dónde empezó a cobrar fuerza en mi vida personal, pastoral, etcétera? Evidentemente, yo recuerdo mucho cuando escuché a Papa Benedicto XVI cuando inauguró la conferencia episcopal latinoamericana de Aparecida. Y en el discurso inicial, también tomando algunas cosas de Juan Pablo II, me llamó mucho la atención el énfasis sobre el discipulado y el énfasis del envío, que es discípulos misioneros. En Aparecida prácticamente se hace toda una pastoral, una teología sobre el discipulado misionero. De hecho, se pide a partir de Aparecida que todos nosotros, como respuesta a la nueva evangelización, seamos discípulos misioneros de Jesucristo, no de nadie más, de Jesucristo. Entonces tiene una fuente bíblica, directa, cristológica, discípulos misioneros de Jesucristo. Ahora, algo impresionante que nunca pensamos, los que leímos, nos enamoramos por Aparecida y la gran misión continental, es que uno de los obispos que estuvo allí en todo ese proceso de ser discípulos misioneros de Jesucristo iba a ser papa, el primer papa del continente americano. Ahorita tenemos el segundo, que es el Papa León. El primero fue de América del Sur, el Papa Francisco. Hoy tenemos a un Papa de América del Norte, de los Estados Unidos. Entonces, en Evangelii Gaudium, que es prácticamente su encíclica programática para entender al Papa Francisco, aparece claramente una novedad. No somos discípulos y misioneros, sino discípulos misioneros. Se quita la I y lo explica muy bien. Porque es todo lo que aprendemos como discípulos, los comenzamos a dar, a entregar, a testimoniar. Voy a poner un ejemplo. Un niño que va al catecismo y aprende el Padre Nuestro, ¿sí? Cuando está aprendiendo el Padre Nuestro o estudiando el catecismo, lo está enseñando a su hermanito, a su hermanita, ¿sí? A su amigo. Un cántico que aprende un niño, un monaguillo, cuando empieza a cantarlo, lo está enseñando a otros monaguillos. Entonces, el discipulado misionero no hay que esperar a que hagas un curso de filosofía, teología, que te diplomes, sino lo que tú vas aprendiendo, lo vas viviendo, testimoniando y entregando. Entonces, esa es la fuerza de ser discípulo misionero de Jesucristo. Es la persona de Cristo que está al centro y discípulo. Aprendo de Jesús y comparto lo que aprendí de Jesús. Ese es el cristianismo, básicamente. Esa es la misión de todos los bautizados y de la iglesia misma. Entonces, pero aquí la parte que es maravillosa, que somos todos así. Todos somos bautizados y cada uno con nuestra vocación específica, el fiel laico en las verdades de la vida ordinaria, el sacerdote es otra vocación específica, cristiana, la vida religiosa, consagrada es otra vocación. Así todos somos discípulos misioneros. Y el discipulado misionero cada uno lo va viviendo desde su propia vocación. Y la palabra con María es que no estamos solos. Vuelvo al pasaje bíblico de San Juan. Nos dejó a la mamá. ¿Sí? Cuando él muere, nos dejó a la mamá, que es María. En Pentecostés, cuando nace la iglesia, nace con María.
María que une a los discípulos a orar y a esperar al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esa frase, pues yo la sinteticé en con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo. Y yo creo que es lo que podemos y debemos hacer. Y eso lo entienden todos. Es muy evangélico, muy bíblico, está muy fundamentado en la eclesiología, en la pastoral, pero es muy práctico y profundo. Entonces, por eso a mí me gusta. Y pensar que todo lo que hacemos, ustedes ahorita son discípulos misioneros, son los clásicos seminaristas discípulos misioneros. Están aprendiendo todos los días, cuando vengo aquí están aprendiendo todo, pero lo viven y lo transmiten y todo el mundo se da cuenta. Es imposible no ser testigo cuando tú aprendes cosas, ¿no? Y el título con María, primero porque no estamos solos, y segundo, tiene que ser un discipulado misionero como el de María, con mucha humildad, mucha sencillez, mucha cotidianidad, mucha comunión, mucha unidad, mucha oración, mucha actividad, ¿sí? Y mucho, pero mucho amor, cargado de fe y de confianza en Dios. Por eso es el con María, es decir, no estamos solos, pero hay que seguir el ejemplo de la Virgen María. Cuidadito nosotros pretendamos ser discípulos misioneros de Jesús con un estilo que no es el de María, porque prácticamente sería un estilo muy distante al propio Jesucristo y al Evangelio. ¿Sí? Ahí está como una síntesis de la historia y me gusta repetirlo porque yo lo siento que mi misión aquí es decir, todos como María, discípulos misioneros de Jesucristo. Pero es un eco al Evangelio, un eco a Aparecida, un eco a Evangelii Gaudium, un eco a la nueva evangelización. Sí, sí, Monseñor, en esta parte, ¿no?, de que nos decía que pues somos discípulos, ¿no?, porque seguimos a María, que ella también es la que nos acompaña, ¿no?, en nuestra vida diaria. También usted mencionaba hace un momento sobre esa confianza, ¿no?, que María pone en Dios, ¿no? O sea, hace las preguntas, pero al final confía y ella comienza a entender todo el plan de salvación que Dios tiene preparado para ella. La Virgen María es un modelo de sí a Dios, ¿no? O sea, porque ella pone toda su confianza completamente en Él. ¿Cómo podemos cultivar esa actitud de disponibilidad y entrega en nuestras propias vidas, especialmente en esos momentos en los que nosotros nos sentimos encerrados, ¿no? O sea, son momentos difíciles que nosotros enfrentamos. sí. Aquí María lo que nos enseña es un sí que permanece en todas las estaciones de la vida. ¿Por qué estaciones de la vida? Vemos a María en la Anunciación, vemos a María en la Visitación, vemos a María en los momentos donde Jesús, en su vida escondida, su vida normal, cotidiana, donde no hay ningún milagro, sino una vida cotidiana. Después, cuando comienza a hacer milagros y empieza a predicar, cuando tiene mucho éxito Jesús, éxito entre comillas, porque había multitudes detrás de él, pero también cuando comenzaron las críticas, cuando aparece el duro camino del desprecio, de la cruz, del sufrimiento, del fracaso, porque finalmente aparece alguien fracasado en la cruz, un proyecto aparentemente fracasado. María continúa diciendo sí cuando tiene al hijo muerto en sus brazos. La piedra de Miguel Ángel es maravillosa por esto. Una mamá con un hijo bueno, noble, que no ha hecho mal a nadie, en la plenitud de su vida, a los 33 años, allí muerto. Entonces, María sigue diciendo sí. María nos permite en todos los misterios de la vida, por eso digo estaciones, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando llueve, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en el momento de prosperidad, cuando te sientes muy bonito, todo te sonríe, pero también cuando anímicamente te sientes desolado, te sientes frustrado, te sientes solo. El sí de María es permanente, que es un sí de confianza, de fe y sobre todo de amor.
Ustedes estudian filosofía, hay filósofos que hablan de yo y mis circunstancias, ¿no? Ella es, ¿sí? Sí, puede haber miles de circunstancias, pero las circunstancias que te pueden hacer tambalear y dudar sobre tu yo, tu identidad, tu misión, pueden tambalearte, pero hay al interno de tu identidad, como María, hay una relación directa con Jesús. Y eso cambia todo. Y esa relación directa hace que tengas relación con los demás. María es un ejemplo de un sí permanente, confianza total, amor total y entrega total. Por eso María siempre fortalece, ilumina, consuela. Y por eso voy a decir esto, que yo lo aprendí de la gente muy sencilla, cuando la gente dice, ay, Virgencita, ayúdame, ¿sí? Sí. Pero lo decimos a todo, ¿no? Sí. Para un examen, para cuando voy al médico, sí. Para todo, ¿no? Sí. Entonces, la Virgen María está desde lo más sencillo, lo más cotidiano, ¿sí? Hasta lo más grande, frente a decisiones de la vida, frente a situaciones críticas vocacionales, frente a problemas familiares, sobre la misma muerte, ¿sí? Aquí dicen, Virgencita, ayúdame, estate presente. Entonces, ese papel de María es para cualquier situación y circunstancia. Tal vez es lo que hace que tengamos tanto amor a María, porque está ella siempre, para recordarnos que Jesús está siempre, que Dios Padre está siempre, que el Espíritu Santo está siempre. La presencia de María es para decir, tú no estás solo. Tienes a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y tienes a tu iglesia, y tienes a tu mamá, para recordarte. ¿Sí? Entonces, yo, además de que, cuando hablo de Virgencita, ayúdame, y Virgencita, cuídame, te estoy diciendo que brota en la sencillez del corazón de un hijo toda la experiencia en relación con la mamá, por una sola razón, porque la vida, la experiencia y la certeza nos han enseñado que María nunca nos deja solos ni desamparados. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Monseñor, por estas palabras. Y bueno, creo que aunado a esa pregunta anterior y a esta respuesta que ha dado, pues igual sería importante, ¿no? Que en tiempos de incertidumbre, especialmente en esta crisis vocacional, ¿no?, que se va teniendo, sí, ¿no? Ya sea pues en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida de soltería, en la vida de matrimonio, ¿no? ¿Qué mensaje o ejemplo de María recomienda para todos aquellos, ¿no?, que se sienten perdidos o indecisos sobre este camino que han tomado? Sí, pero la crisis, desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista religioso, relacional con Dios, es hoy, en palabras modernas, una oportunidad. La crisis significa crecimiento. Hay cosas que ya no ajustan. Es como cuando uno está en la adolescencia, nos pasa a todos. Cuando uno empieza a crecer en la adolescencia, tus pantalones te quedan brincacharcos, los zapatos al año ya no cabes, ¿no? ¿Sí? Y dices, ¿qué es esto? Es un momento de crisis, ¿sí? Y yo creo que las crisis vocacionales es cuando hay algo que ya se hizo más grande, más chico, pero ya no cabemos, ¿sí? Ya no ajusta. Y esas crisis es para profundizar, para vivir con mayor profundidad, con mayor sencillez, de manera más evangélica, la fe, la confianza, la esperanza y la caridad. En esto te voy a sintetizar todo. No tengan miedo a situaciones aparentemente difíciles, porque al final, tú vas a crecer en la fe, vas a crecer en la confianza en Dios y sobre todo en el amor. Es decir, una fe más profunda, tal vez más sencilla, una confianza más noble, más directa, más de corazón, y sobre todo comienzas a amar
sin estar metiendo límites y requisitos y ese tipo de cosas que al final son egoísmos, ¿sí? Sí, sí. Egoísmos, narcisismos, egocentrismos. Entonces te purifica, las crisis te purifican. También purifican, por esto aparece siempre en el Evangelio, a veces tenemos ideas no malas, pero no adecuadas de lo que Dios quiere de mí, de mi vocación, de Dios mismo, de mi misión. Es decir, creamos expectativas y cosas que están en nuestra imaginación o son una creación social o de amigos o de la familia, pero no es lo que Dios te pide. Entonces, cuando entras en crisis, dices, no, es que Dios me pide ser un seminarista así, un sacerdote así, una familia así, ¿sí? Un laico así, una religiosa así. Entonces, es como descubrir, es una como iluminación. Pero a veces la purificación a veces duele, la iluminación a veces asusta, ¿sí? ¿Sí? Y uno pasa por un túnel de oscuridad porque de nuevo lo que funcionaba antes ya no funciona ahora. Lo que yo sentía ya no lo siento, lo que yo veía con claridad ya no lo veo. Pero esa crisis está precisamente para mantener el sí y crecer en el sí y la confianza en Dios. Y evidentemente nos hace más humildes. Para comenzar, las crisis son buenas porque nos damos cuenta que no podemos solos. La base de todas las crisis, yo lo que he descubierto en la vida vocacional es hacemos depender todo de nosotros y no de la gracia de Dios, no de la ayuda de Dios y no de la ayuda de la iglesia, ¿sí? Dios nos pide que demos nuestra parte, pero la gran parte la coloca Dios con su gracia, con su fidelidad, a través de muchos medios, muchas personas que se hacen presentes en la iglesia y en torno a nosotros para ser fieles. Y eso María es una buena pedagoga para esto, acompañante. Sí, Monseñor, pues también, ¿no? Ese mensaje, pues, conforta, ¿no? Conforta a todas esas personas que a veces, pues, entran, ¿no? En esas crisis, no solamente los que vamos, ¿no? Es en un camino vocacional, sino en todas las personas en general, ¿no? Que sabemos que hay situaciones en las que, pues, las personas pues viven tantos problemas que incluso ya se sienten, ¿no? Agobiadas y ya no encuentran esa salida, ¿no? Y es cuando a veces pues caen en recurrir a otras situaciones, ¿no? A hacer otras cosas, y pues ahí con ese mensaje que usted ha dado. Ahora que habla de esto, Juan Carlos, te voy a decir algo que a usted les toca como seminarista, después se le va a tocar muy fuertemente como sacerdote, en muchas situaciones de sufrimiento, de dolor, de injusticia, ¿sí? Y no sabes qué decir, ¿sí? Porque es muy claro que hay una injusticia, es muy claro que esto no lo puede querer Dios, ¿sí? Y yo cada vez que me encuentro así, lo único que, lo digo para mí, pero lo digo también para otros, tú nada más, pégate a María, estate con María y haz lo que María hizo frente a la cruz. Es decir, si hay alguna injusticia, una ilógica más bárbara, más brutal, ¿sí? Es esto. El Cordero Inmaculado, el todo bueno, el que nunca hizo el mal, el que se pasó haciendo el bien, la mamá, que sabe de esto, vive esto, ve todo un juicio injusto, toda una serie de difamaciones, todos los males y las injusticias, el mal con toda su fuerza, erigirse como vencedor, el mal colocarse como vencedor, y el bueno y el noble, el inocente, como vencido. Y María, ¿cómo vivió esto? Por eso, meditar en la piedad de Miguel Ángel, esa imagen es profundo. Es decir, María no pierde la fe, María no pierde la confianza en Dios, María no pierde su capacidad de amar y no entiende nada y no siente nada bonito, ¿sí? No siente nada bonito. Entonces hay momentos en el que aparece el sinsentido
de esto, no tiene lógica. Es una injusticia abierta. Yo no veo nada más que el negativo y lo oscuro de todo esto. Tú sigue el ejemplo de María y al tercer día vas a ver luz, resucitará, habrá vida. ¿Sí? Pero para eso hay que pegarse a María. ¿Sí? Entonces, esto, como nos damos cuenta, no es una devoción así superficial. Es una relación profunda con Cristo y el misterio redentor de Cristo. Identificarse con Cristo, ¿sí? Salvador que dio la vida por mí, y en el misterio de pasión, muerte y resurrección. Esa es la devoción mariana al final. Es el momento crítico, cuando estés en lo peor de lo peor, pégate a María, ¿sí? Que te acompañe María y que te haga atravesar María por la noche oscura que dicen los santos, o teológicamente que te haga atravesar por la pasión, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte, el fracaso. Tienes que vivirlo, pero vívelo con María y al estilo de María, y ten la seguridad que va a aparecer la luz, la resurrección y la paz y el crecimiento. Tal vez aquí estoy colocando el extremo, ¿no? Sí. Pero sin irnos a cosas extremas. Ustedes lo viven, yo lo vivo. En esta crisis tienen un ingrediente de todo esto. Pero ustedes han superado crisis. Y cuando la superas, ves todo de otro color. ¿Sí? Y ves el crecimiento y el bien. ¿Sí? Aparece la resurrección con toda su luz y toda su potencia. Pero hay que atravesarlo, hay que vivirlo. Pero no podemos ser solos. Y María es una buena acompañante. ¿Sí? Y nos mantiene firmes. Porque hay una serie de oraciones, por ejemplo, de San Bernardo, de José María de Grignon de Montfort, de San Martino Champagnat, donde expresa eso. Estos grandes santos intuyen que todo lo que hacemos, al entrar en contacto con María, entramos directamente con Jesús. Y al entrar con Jesús, ella nos lleva, como pasó con San Juan, a la Virgen María. Esa frase, toda Jesús por María, toda María para Jesús, es un fruto de santos que han vivido la relación profundamente mariana y profundamente cristológica, cristiana. Sí, Monseñor. También, bueno, ya también para ir concluyendo esta parte, ¿no?, del programa, y con todo esto que nos ha compartido, ¿no?, a lo largo de estas preguntas, pues, ¿qué mensaje usted le gustaría dejar a todos nuestros oyentes y en general a todo el pueblo de Dios sobre cómo María puede ser una guía en su camino de fe y en el discernimiento de su vocación? Sí. Bien. Voy a decir algo muy sencillo que he aprendido de la gente sencilla. Que miren a María y que se dejen mirar por María. Que abracen a María y se dejen abrazar por María. Mirar a María, ¿por qué? Porque cuando tú miras a María, te hace mirar ella a través de su mirada el amor misericordioso de Dios Padre, el llamado de Jesús a ser como Él, a seguirlo, a ser su discípulo misionero, y te hace experimentar la paz o el cuidado de lo alto, o la luz de lo alto que viene del Espíritu Santo. Mira, María, es entrar a la vida de Dios que está en ti desde el bautismo. Activa el bautismo, activa la confirmación, activa todos los sacramentos, activa el orden sacerdotal, el sacramento del matrimonio. María es activadora de todos los sacramentos. Todos tenemos el bautismo y con eso nos da, ¿sí? Nos da para todo, ¿no? Pero está la confirmación, está evidentemente la comunión eucarística que la reactiva, y ni qué decirte la reconciliación, la paz que nos da el perdón que recibimos, el sacramento de la reconciliación. Entonces, yo recomiendo eso. Déjense mirar
por María y miren a María. Y la otra, déjense abrazar por María y abracen a María. Y sientan como, ahora en Navidad es un pasaje hermosísimo. Y ahorita todos los nacimientos, hoy que estuve en el seminario, veo que como todos nuestros nacimientos está Jesús, pero está María, está San José, están los reyes, están las ovejitas, están los pastores, y falta el niño, ¿sí? Así lo tenemos en todos los nacimientos. Y ese niño no es únicamente Jesús, somos cada uno de nosotros. Y ese niño, ese joven, ese adulto, esa persona anciana, es abrazado por María, como abrazó a Jesús. ¿Sí? Además, siente la protección. Así hacemos homenaje también a San José, de que junto al abrazo maternal de María vas a sentir el abrazo protector de San José. ¿Sí? En todo lo que ustedes vivamos. Es una recomendación muy sencilla que yo hago, que he aprendido de la gente sencilla, que al final no es otra cosa que María nos lleva al Evangelio, ¿sí? Y a la vida trinitaria, ¿sí? Y mucho ánimo. Mucho ánimo, no están solos, no están solos, ¿sí? Y hagan de María la madre que te acompaña en todo tu caminar vocacional y después todo tu servicio y tu vida como adulto, ¿sí? Yo quiero agradecer este momento, gracias Marcos, gracias Juan Carlos y gracias a todos los amigos de Redes Anclados en Cristo por esta oportunidad de entrar en comunicación con tantos amigos y amigas, hermanos y hermanas, de donde llega el Internet, ¿sí? Donde llega el Internet. Y la bendición de que esta entrevista se da precisamente cuando vamos a celebrar el domingo del Gaudete, el cuarto domingo también de Adviento que viene después, prácticamente en la antesala de la Navidad, porque no cabe duda que hablar de María es colocarnos allí, en el centro del misterio de la Navidad, donde nace Jesús. Pues gracias a ustedes, les felicito como conductores, además de buenos seminaristas, somos los conductores, porque hacen hablar al entrevistado, y da mucha confianza y mucha paz. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Y pues bueno, va a agradecerles sus bellas palabras y pues todo el testimonio que nos dan, ¿no? Porque creo que pues es tanto fortaleza como para aquellos que nos oyen, también para nosotros, ¿no? Como seminaristas, como seguidores de Cristo y también pues seguidores de María, ¿no? Porque pues como bien nos lo ha recalcado, a través de María podemos conocer a nuestro Señor Jesús. Y bueno, para terminar este punto, agradeceríamos si nos pudiera dar su bendición, ¿no? Y también pues la bendición a todos los que nos ven y pues que su bendición vaya acompañada también a todos los que pues en este día, ¿no? Y mañana van en procesión a ver a nuestra Madre Santísima a la Basílica, pues para que pues por su intercesión pues puedan tener buen camino, ¿no? Y pues puedan alabar su nombre y también pues dar gloria a Dios. Vamos a finalizar con la oración esta que aprendimos desde niños y que cantamos todos los días. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, Monseñor. Gracias, Marcos, gracias, Juan Carlos. Gracias, Monseñor. Recuerden, amigos, que yo soy Redes. Tú eres Redes. Todos somos Redes anclados en Cristo. Llama viva.
ti.